Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de res. Y para unas 8 personas los ingredientes son 1,5 kilos de pecho de res y medio de chambarete, media cebolla, 5 ajos y 2 cucharadas de sal. También vamos a necesitar las siguientes verduras: 600 gramos de repollo o 4 tazas cortadas en cuadros medianos de esta forma, 400 gramos de zanahoria o 2 tazas cortadas en rueditas, 200 gramos de calabaza o 2 tazas cortadas en cuadros medianos de esta forma, 250 gramos de chayote o media taza cortada en bastones gruesos, 2 tazas de ejote, puede ser congelado, de 6 a 8 piezas de elote, un manojo chico de cilantro, 400 gramos de papa o 2 tazas cortadas en cuadros medianos, 400 gramos de tomate o 2 tazas cortadas en cuadros medianos y media taza de puré de tomate. Y vamos a poner en agua hirviendo la mitad de cebolla y los 5 ajos, que los vamos a dejar con cáscara ya que se van a retirar y es más fácil de esta forma. Le agregamos la sal y vamos a poner la carne a hervir. Recuerda que este caldo de res tarda de 1 hora 45 a 2 horas en estar listo, para que te tomes tu tiempo. Y tapas para que se empiece a cocer. Ya cuando tenga algunos minutos cociendo, le vamos a retirar esta espumita que se le forma. Se lo vamos a tratar de quitar todo para que el caldo quede más limpio. Si vas buscando entre el agua, vas encontrando, y lo mejor es sacarlo del caldo. Y ya que esté bien limpio, lo volvemos a tapar y lo dejamos cocer por 1 hora y media aproximadamente o hasta que la carne ya esté suave. Ahora le vamos a sacar la cebolla y vamos a buscar los ajos para sacarlos del caldo también. Los ajos se quedan con la cáscara para poderlos encontrar más fácil y sacarlos, si no se desbaratan y sería muy desagradable que al estar comiendo el caldo mordieras un ajo. Ahora vamos a retirar la carne y la vamos a poner en otra olla o en un plato. Yo retiro la carne de la olla porque no es muy grande y luego no me caben todas las verduras, y como es en la olla que me gusta preparar el caldo, prefiero retirarlo mientras cocino las verduras. Y ya que retiremos toda la carne del caldo, vamos a agregar el tomate cortado en cuadros. Agregamos los elotes para que ya se vayan cociendo. Continuamos con el chayote. Agregamos ahora la zanahoria. Y como puedes ver, el único que corto como en bastones gruesos es el chayote, ya que aquí en la casa no todos lo comen y así es más fácil distinguirlo a la hora de servir el plato. Y lo vamos a tapar por unos 10 minutos. Ahora vamos a agregar el puré de tomate. Y revuelves muy bien para que se integre al caldo. Ponemos el manojo de cilantro. Ahora agregamos la calabaza. Las papas, el repollo, y lo revuelves con todas las demás verduras. Y tapamos por unos 12 o 15 minutos para que se terminen de cocer bien las verduras.
Y ahora voy a agregar los ejotes. Estos los dejo al final porque son congelados y solo necesitan de 3 a 5 minutos. Si acaso tú los tienes frescos, entonces los tendrías que agregar con las demás verduras. Originalmente el caldo de res se sirve con los cortes de verduras más grandes, pero aquí en la casa a nosotros nos gusta cortarlo en piezas más chicas. Y te comento que al caldo de res también se le conoce como puchero o cocido de res. Por lo general el caldo se sirve con arroz rojo. Lo puedes servir como entrada, pero también si prefieres puede ser un plato principal, ya que está muy completo porque lleva arroz, verduras y carne. Y ya servido el caldo de res, lo puedes acompañar de unas ricas tortillas calientitas de maíz, unas gotitas de limón y una salsa casera bien picosita. Y a continuación te paso la lista de los ingredientes. Si te gustó este video, por favor dale like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete y comparte. Gracias.